Gracias, doctor Mas, gracias por su presentación. A todos, bienvenidos. Tenemos una segunda exposición el día de hoy. Comentarle un poco como antecedente al doctor Jiménez Murillo, que tenemos estudiantes de Derecho, de Ingeniería Civil, Industrial, Arquitectura en esta sesión, todos estudiantes de los últimos ciclos del último año. Los estudiantes presentes en esta sesión han pasado por una evaluación, o sea, tenemos personas interesadas en estar involucrados en la propiedad estatal y en general en la administración de este recurso tan importante que es la materia predial. Eso como preámbulo, y paso a presentarles al doctor que está a cargo de la siguiente ponencia. El doctor es el doctor Roberto Jiménez Murillo, él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Pontificia Católica del Perú, es docente universitario de la misma casa de estudio, también de la Universidad Particular San Martín de Porres y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy nos va a traer el tema la administración pública y su organización. Yo de antemano le doy las gracias al doctor Murillo por aceptar nuestra invitación y tan presto compartir sus conocimientos y experiencia, que también las ha adquirido en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y como docente ha ampliado de manera grande el tema del estudio de la gestión de los bienes estatales. Sin más preámbulo, les presento al doctor Roberto Jiménez Murillo. Gracias. Muy buenas tardes, gracias Sara por esa gentil presentación. En principio, mi saludo muy cordial a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la SBN, al equipo organizador de estas jornadas del curso de extensión para universitarios, al doctor José Mas y a todos los demás colegas que están haciendo posible esta intervención nuestra en este importante curso de extensión que, de manera sincera, saludo y congratulo porque es un esfuerzo que realiza una entidad pública con los recursos que tiene a la mano, pero sobre todo con ese recurso tan importante que es la experiencia del equipo de profesionales que integran a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidad a la que, como dijo la doctora Sara, le tengo una especial consideración y un afecto porque fue la primera entidad en la que tuve la suerte de prestar el servicio público. Y de allí en adelante hemos podido continuar y bueno, tratando de, como todos, aprender un poco más cada día. Bien, dicho esto entonces, cumplo con dar inicio a al tema que se me ha asignado en este curso de extensión. Se denomina la administración pública y yo me he tomado la licencia de ponerle un subtítulo, el rol de los ministerios como entidades de gobierno. Una premisa y una cuestión, digamos, básica para crear un ambiente de integración, de preguntas, ¿por qué no?, en los bloques que vamos a propiciar, y también de interés. ¿Por qué es que estamos reunidos en el mundo virtual? Cosa que ya es costumbre desde hace meses. Pero ¿por qué estamos reunidos en una plataforma virtual diversos estudiantes o diversos preprofesionales de áreas distintas, unidos a propósito de la convocatoria del SBN, pero unidos por un tema como es conocer la organización del Estado, como es conocer la administración pública? ¿Será porque el tema de la administración pública en el fondo nos es más cercano de aquello que lo consideramos? ¿Será porque la administración pública hoy, por hoy, en este siglo XXI, ya no es necesariamente aquel conjunto de entidades que de manera lejana nos prestan pues algunos servicios administrativos y nosotros, si queremos, vamos a ellos? Pues bien, la primera reflexión que yo puedo traer aquí a esta sesión virtual es que la administración pública durante los últimos 20 años, si no un poco más, se ha ido perfeccionando.
Y al perfeccionarse, invita entonces a que los profesionales que integran los diversos cuadros de cada entidad pública empieza a ser competitivo. Y entonces, ingresar a la administración pública ya implica recaudar conocimientos, experiencia, casuística, y nos propone también poder optar por una opción de desarrollo profesional. Porque muchos de los que estamos en esta plataforma, sin lugar a dudas, ya tenemos claro que el sector público constituye la plataforma en donde desarrollamos nuestras capacidades y donde seguramente las continuaremos desarrollando. Para quienes entonces están todavía en el umbral, en la puerta de saber por qué es importante o por qué es necesario ingresar a la administración pública, es que este curso de extensión universitaria se constituye para poder compartir conocimientos, experiencia casuística y, por qué no también, poder tener algunas reflexiones que nos permitan mejorar un poco a poco esta gran empresa que significa mejorar nuestro país a propósito de la función administrativa que realizan cada una de nuestras entidades públicas. Dicho esto, entonces, considero importante establecer la primera, ahí, sí, gracias. Considero importante tener una idea de lo que es el derecho administrativo. Y superando lo que pueda decir este expositor, he considerado oportuno consignar tres definiciones que tienen autores reconocidos de la doctrina extranjera, sin perjuicio que luego también vamos a mencionar a algunos profesores y doctrinarios nacionales. Pero, como todo paradigma, revisemos entonces qué nos dicen los doctrinarios extranjeros, que son los que finalmente nos inspiran a nosotros también para poder o allanarnos a sus definiciones o tomar distancia y crear nuestros conceptos también en este derecho administrativo nuestro, en este derecho nacional. Tenemos ahí tres concepciones del derecho administrativo. Y todos ellos, si ustedes revisan uno tras otro, están vinculados con el derecho público o con la administración pública. Eso significa que allí encontramos una constante. El derecho administrativo, recordemos, y también repasemos quienes hemos abrazado la carrera del derecho y ciencias políticas o las carreras de ciencias jurídicas, hemos tenido en nuestros inicios tan solamente por allí algún curso de derecho administrativo. Por allí hemos tenido quizá algún curso de derecho administrativo más un adicional más. Estoy hablando, obviamente, que desde las perspectivas de quien habla, que yo ya soy ya una persona bastante mayor, pero luego después de esa mirada simple, plana, que se tenía en el derecho administrativo, en el derecho general, de esa disciplina en los años 80, 90, empieza a tomar importancia. ¿Y por qué empieza a tomar importancia? Porque la administración pública, que no es otra cosa que la representación viva del Estado, del gobierno, empieza a tomar otro cariz. Al inicio, que lo podrán recordar ustedes, lo podrán recordar con sus hermanos mayores, con sus padres, el Estado era totalmente intervencionista. El Estado era totalista en todas las actividades estatales, desde las más simples hasta las más complejas. Y entonces teníamos un alto grado de intervención. Y en todo caso, simple y llanamente, tenemos el hecho de poder saber si ese grado de intervención era totalmente necesario y totalmente útil a los efectos de poder cumplir finalidades públicas. Pues bien, el modelo de la administración pública entonces empieza a cambiar en los años 90. Y esto se enfatiza más
a propósito de la Constitución de 1993, que puede tener adláteres, que puede tener personas que opinen diferente, que pueden tener personas que deslinden de muchas de sus instituciones, pero finalmente, en el derecho, es la carta que nos gobierna. Y entonces, a partir de allí, empezamos también a generar algunas bases propias del derecho administrativo. Voy cerrando esta primera idea, entonces, del derecho administrativo. El derecho administrativo es, sin duda, una disciplina vinculada con el derecho público. Y al estar vinculada con el derecho público, nos obliga a distinguir que este derecho público es aquel que determina reglas de juego, reglas de comportamiento, que supone una ratio en cada mandato. Esta pandemia nos está ratificando la necesidad de poder advertir si las medidas que dicta la administración pública, el Estado a través del Parlamento o el Estado a través del Poder Ejecutivo, tienen esa racionalidad, esa proporcionalidad, ese contenido de realización de finalidades públicas para nosotros poder, como ciudadanos, cumplirlas y evidentemente a partir de ello generar una convivencia social mucho más pacífica y mucho más efectiva. Y el derecho administrativo se plantea para nosotros sin lugar a dudas todos los días. Todos los días. Es ese derecho público el que nos obliga a pensar y repensar que tiene una razón de ser porque nos convoca a estudiarlo como una comunidad. A diferencia del otro derecho, que es el derecho privado, ese derecho que regula relaciones interpersonales, ese derecho que regula cuando yo decido regalarle algo a alguien de mi propiedad, ese derecho que permite que yo le pueda extender un contrato tantas veces en la otra parte lo considere y yo lo acepte, ese derecho que permite que yo pueda dar un poco más de lo que la norma establece, ese, sin lugar a dudas, es el derecho privado. Pero ese derecho privado es un derecho, para decirlo de manera sencilla, de relaciones interpersonales. El derecho público, en cambio, se distingue de realizar esas relaciones interpersonales porque el gran actor es el Estado representado por la administración pública. Y entonces nosotros tenemos que conocer las reglas de juego de ese derecho público para ser crítico al interior de la administración pública o ser un crítico al exterior de ella. Vamos a tener que optar de todas maneras por un rol. Quienes laboramos en el sector público somos críticos racionales, críticos, digamos, que nos preparamos para ello dentro de la administración pública. Y los ciudadanos serán y son críticos desde fuera. En esa dinámica y en esa dialéctica, entonces, vamos construyendo nosotros un derecho administrativo nacional, pero también vamos construyendo las bases de una administración pública. Cierro esta idea del concepto de derecho administrativo en el sentido que vincula el derecho administrativo necesariamente a dos grandes actores. A la administración pública, que es lo que motiva el tema de hoy, y a los ciudadanos que se les conoce como los administrados, es decir, aquellas personas que necesariamente, por derecho propio o por coyunturas que dimanan de la normativa, tocan la puerta de la administración pública para que se les reconozca un derecho, para que se les ratifique un beneficio o para que se resuelva una incertidumbre. En cualquiera de las facetas, el administrado, el ciudadano, tiene que acudir a la administración pública.
en este interreno que tenemos desde abril más o menos hasta la actualidad, miren el cambio tremendo que hemos realizado. Ya los memes señalan que esto en gran parte se lo debemos a esta terrible enfermedad que azota al mundo entero. Pero, como dice el refrán, a veces lo malo trae su lado bueno, y es la digitalización. Hoy estamos haciendo esto. Esta conferencia, esta charla, lo estamos realizando de manera virtual. Si estuviéramos en un mundo convencional, con toda seguridad de repente estaríamos en el 6º piso de la SBN, ¿no? De repente hubiéramos hecho 2 grupos y quien habla estaríamos allí con la plataforma educativa que se tiene en la institución y estaríamos compartiendo información, compartiendo el PPT, nuestra separata, etc. Hoy, las normas de derecho público nos obligan a cumplir protocolos sanitarios y ese protocolo sanitario nos impone una obligación, el distanciamiento social. Y entonces estamos ahorita realizando una labor educativa, una labor académica, pero mediante una plataforma virtual. Y la finalidad es la misma, porque que yo recuerde, he cumplido de la manera más grata en poder preparar mi material simple, lo he remitido en PDF, entiendo que luego después se distribuye y cada uno lo tiene en su terminal de cómputo. Antes, de pronto teníamos más papel, más separatas. Hoy por hoy lo que tenemos es más archivos. Entonces de repente va a ocurrir que de aquí a poco tiempo, quien debe tener mayor espacio para nosotros es la computadora en vez de nuestros anaqueles o nuestros estantes, ¿no? Nuestros estantes antes carecían de espacio porque nuestros libros cada vez eran más voluminosos. Hoy por hoy ya estamos acumulando cada vez más libros virtuales, libros digitales, archivos, y consiguientemente nuestra memoria, no la nuestra, me refiero a la cerebral, sino la de la computadora, requiere tener mayor espacio, mayor ancho de banda, lo que fuere. Bueno, son los cambios. Y todo esto a partir de que también la administración pública empieza a tener un giro. Y voy sembrando el asunto si es que la normativa de la administración pública ya había por lo menos dejado sentado las bases de esta relación virtual, de esta relación digital. Lo vamos a ver quizá y los animo desde ahora para que en el primer segmento puedan hacer las preguntas que consideren que lo vamos a hacer de pronto dentro de 15 minutos. Siguiente, por favor. Siguiente vista, por favor. Ok, perfecto. Y esta de alguna forma es una idea que hemos dejado hace unos instantes. Aproximaciones al concepto de la administración pública y gobierno. Permítanme, por favor, tomar una frase coloquial. Si ustedes recuerdan, amigos, amigas, de algún noticiero, un noticiero, digamos, sereno, ponderado, que de cuando en cuando hace encuestas a nuestras valerosas amas de casa, entre ellas que pueden ser nuestras madres, nuestras esposas, nuestras abuelas, nuestras personas cercanas, van y dicen, señor, señora, principalmente a nuestras valerosas amas de casa, a nuestros familiares o amistades. Señora, dígame usted, ¿cómo aprecia el costo de vida? Y esas personas suelen decir que miden el día a día porque van y lo ven, dicen, el costo de vida ha subido, parafraseando a un cantante dominicano. Y esto no puede seguir así, continúa diciendo la señora. Y el reportero le dice, ¿y esto a quién le atribuye? Esto es responsabilidad del Estado. O esto es una situación que el gobierno debe de tener. Esa es la constante de nuestras amas de casa, de nuestra gente querida que realiza esa medición casi competitiva con el INEI porque chequea todos los días cuánto está el kilo de papa, cuánto está el kilo de zanahoria, el kilo de pollo, etc. ¿No? Tienen una experiencia pero terrible, nuestras amas de casa. Muy dignas ellas de profesión, amas de casa. Si pasa algo, un evento,
Y la gente está por ahí, por el parque, por las pistas. Por ahí más de uno va a decir, el Estado tiene que hacer algo. El Estado tiene que solucionar esto. O el gobierno tiene que actuar de tal manera. Nótese entonces que en el lenguaje coloquial de nuestra gente, de nuestros conciudadanos, está el hecho de reclamar al Estado una actuación viva, reclamándole una actuación concreta en situaciones concretas. Un accidente, el Estado. Una situación de una marcha, criticamos al Estado porque dio permiso a esa marcha. Una situación porque finalmente redujeron el horario de atención en tal sitio y eso fue por una disposición municipal, el Estado, el gobierno. Entonces, hay esa proximidad, amigos, amigas. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la administración pública? La administración pública es sinónimo de conjunto de entidades que tienen potestades públicas, pero a la vez tienen atribuciones para realizar funciones generales, funciones sectoriales o funciones especiales, pero cumpliendo finalidades estatales, es decir, finalidades excelsas, lo voy a decir finamente, finalidades supremas, finalidades que superan lo banal. Por ejemplo, poner un semáforo es porque a mí me gustan las luces psicodélicas. No, ¿verdad? Poner un semáforo es porque ese instrumento implica un elemento de convivencia social. ¿Ustedes se imaginan la avenida Larco con la avenida Shell en Miraflores si no hubiera semáforo? O la última cuadra de la avenida Arequipa con el óvalo, o la avenida Javier Prado con la avenida Petituars si no hubiera semáforo. Un caos, ¿no? ¿Quién tiene que evitar ese caos? El Estado, representado por la administración pública. ¿Y quién concretamente? Entonces tengo que ver en la ley a quién le ha dado esa atribución, esa potestad pública, a la municipalidad. Pero todavía tengo que hurgar más. Esta avenida es la avenida Javier Prado. Entonces tengo que saber que esa avenida es una avenida metropolitana. Y si es una avenida metropolitana, significa entonces que la responsabilidad para esa semaforización es ¿de quién? Del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y aun cuando quede en San Isidro, eso no es responsabilidad del alcalde. Entonces yo como vecino de San Isidro tengo que saber a quién debo reclamar si es que se diera el caso. Por poner un ejemplo cercano y hasta sencillo. La potestad pública, amigos, amigas, constituye el elemento esencial de la administración pública, porque la potestad pública constituye ese atributo que aterriza, que se concretiza en la ley, pero que viene a propósito del mandato constitucional, que es la organización del Estado. Así entonces, la administración pública no podría cumplir finalidades públicas si no tiene potestades. La administración pública tiene que ver en gran parte, permítanme la comparación, como aquel pater familia que el derecho romano nos dibujaba, que nos delineaba, el gran pater familia. Y un gran pater familia, en la visión del derecho romano, ¿qué cosa era? Aquel que provee elementos para el bienestar de los suyos, ¿o no? Y ese pater familia, comparado al siglo XXI, no es otra cosa que la administración pública. Pero a diferencia de tener hijos, que no los tiene ¿qué cosa? Ciudadanos. Si ustedes lo ven desde otra perspectiva, tiene ciudadanos que a su vez pueden ser contribuyentes. Y si tiene contribuyentes, significará que son ciudadanos que tienen a su vez derechos. ¿Derecho de qué? De pedirle a la administración pública que cumpla las finalidades públicas. Porque si yo soy un ciudadano, cumplo mis normas,
de manera pacífica, pero además soy un contribuyente que anualmente, cada 31 de marzo, eroga y cumple con sus impuestos. Pregunto, ¿será entonces que tengo mayor legitimidad para poderle reclamar a la administración pública? Respuesta sí. Ahora ustedes me podrán decir, profesor Roberto, pero ¿y si no paga los impuestos no tiene derecho a reclamar? No, sí tiene derecho. El derecho está allí. Entonces, derecho y legitimidad son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. El derecho constituye un concepto propiamente de la ciencia jurídica, en tanto que legitimidad constituye un elemento, un concepto propiamente de la ciencia política. Y si se juntan las dos, cumplimos nuestros derechos y tenemos legitimidad, entonces seremos ciudadanos que apostamos a tener una sociedad mejor. Correcto. Tan simple como eso. El cumplimiento de finalidades estatales no es una cosa complicada. Es decir, el catálogo de finalidades estatales en realidad no constituye algo complicado de identificar. Sí, en cambio, constituye, por técnica, de saber qué cosa el Estado no puede hacer. Y una de las cosas que no debe hacer el Estado, aún siendo administración pública, es algo que deriva de la Carta Magna. Y la Carta Magna señala, entre otras cosas, lo que no puede hacer es actividad empresarial. Porque el modelo que ha tomado la Constitución política es un modelo de convivencia de la actividad privada con la actividad promotora del Estado. La actividad privada con la actividad reguladora del Estado. Entonces el Estado no puede ser, como lo fue en los años 60, 70 y 80, intervencionista. No puede ser. Como no puede ser, entonces adopta un rol de ser promotor. Es un coaching el Estado, en realidad. Nos promueve, nos da herramientas para que nosotros generemos actividad económica, generemos riqueza, y con esa actividad económica y con esa riqueza, el Estado también se beneficia. Se beneficia el sector privado y entonces generamos un país más competitivo. Y claro, y cuando hay asimetrías, cuando hay vicisitudes, divergencias, controversias, obviamente que se activan otros mecanismos regulatorios, fiscalizadores o lo que corresponda de esa administración pública también tan vasta. ¿Ok? Ese es entonces el concepto que podemos dar de administración pública. Pero la administración pública no es sinónimo de gobierno. En el ejemplo que poníamos hace unos instantes, nuestras amas de casa no distinguen necesariamente, porque no tienen una formación tecnócrata, de cuando dicen, aquí el Estado tiene que bajar los precios, el gobierno ha permitido esto, o yo quiero que el Estado actúe en tal o cual actividad o en cual suceso. Gobierno es diferente a la administración pública, porque el gobierno implica una potestad pública, pero que tenga un calibre mayor. Y ese calibre mayor de gobierno tiene que ver con algo que no es propio de la administración pública. ¿Y qué es ese elemento que no es propio de la administración pública? El componente de lo político. El gobierno es en realidad una administración pública suprema, pero que tiene no solamente potestades públicas, sino tiene potestades de control político. El poder ejecutivo, el que está en la plaza de armas, no es una administración pública convencional. El que está en la plaza de armas es propiamente una entidad que forma parte del gobierno. ¿Por qué? Porque tiene la potestad de generar políticas nacionales y políticas sectoriales. Tiene esa capacidad. Y esas políticas nacionales y sectoriales tienen un elemento, amigos, amigas, de carácter político que puede ser sintetizado, si me lo permiten, en una frase que podríamos llamar pertinencia u oportunidad. La gobernanza a cargo del Poder Ejecutivo
Tiene todos los componentes de la administración pública convencional. Tiene oficina, tiene papel bond, tiene tinta, tiene teléfono, laptop, internet. Tiene reglamentos, leyes, pero también tiene algo que es inmanente a ella, o a él, al gobierno, que es el componente de lo político. Y entonces ese componente de lo político tiene que ver con la pertinencia. ¿Mm? Por ejemplo, ese tema de estar nuevamente el día domingo en una disposición de inmovilización nacional, ¿tiene que ver con un tema normativo? Sí. ¿Tiene que ver con un tema de políticas nacionales o sectoriales? Sí, porque ahorita estamos en una situación de emergencia sanitaria nacional. ¿Pero tiene que ver con un tema de pertinencia? Sí. ¿Y eso dónde está? Eso está en la decisión política. Porque pudiera ser, nos dijeron 3 domingos. Ahora nos están indicando que de repente esto va a ser, no de repente, en realidad es hasta el 30 de septiembre. Y lo político dice, después del 30 de septiembre vamos a ver, vamos a evaluar. ¿Con qué se evalúa? Con componentes técnicos, sanitarios, normativos, pero se va a evaluar también con un componente de lo político. En la medida en que nosotros tengamos claro como ciudadanos esas dos plataformas, también nosotros como ciudadanos vamos a tener una mejor cultura para actuar en esta sociedad. Porque, ojo, en estos momentos de repente soy estudiante universitario, en estos momentos soy un bachiller, y de acá a 5 años de repente soy jefe de oficina. Cuando soy estudiante universitario, quizá mi ímpetu me dicta a hacer cosas, a decir cosas. Y de aquí a 5 o 10 años, cuando sea jefe, ¿m? Cuando ya vista terno, cuando ya marque tarjeta y entre a las 8 de la mañana, y cuando tenga que llevar el pan a casa, y cuando tenga que pagarle la primera mensualidad del colegio particular a mi hijo, y luego la primera boleta de la universidad particular, y si no tengo esos recursos, también es legítimo que nuestra familia esté en un colegio nacional o en una universidad nacional, ¿no? Yo con orgullo provengo de una universidad nacional, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Son decisiones. Pero una vez más está el Estado allí, esperándonos, porque el Estado, una vez más, está para cumplir finalidades excelsas de rentabilidad social, de rentabilidad económica. ¿Para quién? ¿Para el gobierno? No, para la ciudadanía en general, para la comunidad, para el país. Así que este curso no solamente tiene como doctrina acabarlo, no sé, en 80 horas o en lo que corresponda, acceder, si pasamos todos los cánones y los filtros, con una constancia de participación o eventualmente un diploma. También debe tener en paralelo la posibilidad de poder reforzar nuestra conciencia cívica. Miren, yo ya hubiera querido tener un curso ya en mi época, así como este. No lo tuve. Pero bueno, la vida también nos enseñó a poder ser de alguna forma un poco autodidacta. Y cada tiempo tiene sus cosas buenas, cada tiempo tiene sus retos. Bueno, pues ahora ustedes están en el reto de la información. Digitan ustedes en Google administración pública y les sale como 50.000 voces. Y ustedes dicen, ¿cuál escojo? Escogeré la 40.000 y la 28.520. Hasta para eso tenemos que tener una técnica, ¿no? Pero eso también se aprende en el tiempo. Como todo, la técnica dice que hace al maestro, hace a la maestra. ¿Ok? Perfecto. Seguimos, por favor. Siguiente vista. La siguiente, por favor. Ajá, gracias. Muy amable. Este es el menú, por decirlo así, el menú, la base legal de la administración pública, AP, y del gobierno. Le hemos puesto siglas G.
¿Ok? ¿Por qué es importante conocer esta tabla? Porque todo en la vida tiene un orden. Si somos músicos y tenemos que tocar en el Gran Teatro Nacional aquí en la Avenida Javier Prado, y somos músicos profesionales, ¿qué llevamos? Llevamos nuestro instrumento y a la vez, ¿qué cosa? ¿Nuestra partitura musical o no? No, pero yo me lo sé de memoria, Roberto. Por favor. 500 veces he tocado el himno nacional en mi violonchelo, mi trompeta, mi violín, mi guitarra. Sí, pero resulta que vas a tocar en el Gran Teatro Nacional. Y en el Gran Teatro Nacional, por sus características acústicas, por sus grados de intervención, vas a estar bajo el mando de quién? De un director de orquesta. Y como se dice coloquialmente, el director de orquesta es aquel el que pone el ritmo. ¿Mm? Siendo así, entonces es necesario que el técnico que quiere estar en la administración pública debe conocer las principales notas de la partitura normativa, de la partitura jurídica o no. Claro, no necesariamente vamos a salir de este curso en unos expertos en derecho público, menos en derecho constitucional. Pero de lo que sí tenemos que saber es salir expertos en conocer los lineamientos básicos de la administración pública. Eso sí nos importa. Y por eso la SBN está haciendo este gran esfuerzo que celebramos para poder entregárselo a la comunidad. En otro contexto tendríamos además sanguchitos. En otro contexto. Pero para eso está, amigos, amigas, el delivery. Así que, terminando eso, ustedes marcan su teléfono, 9 dígitos, y piden un delivery. Y además le exigen si el delivery está sanito, ¿no? O sanita, dependiendo si es señor o señorita, por las noticias que acontecen desde el día de antes de ayer. Ok. Sigamos entonces. La base legal de la administración pública es o empieza con la constitución política. Constitución política, Roberto, pero ¿eso cómo es? Dime. Mira, que yo estudio ingeniería, ¿no? Y tú sabes que la trigonometría y la física cuántica y la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, en realidad el tema de la constitución no va conmigo. O yo soy economista, que las reglas de la econometría, el Producto Bruto Interno, etcétera. O yo soy arquitecto, los modelos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Yo también soy abogado. Yo también soy abogado. Y en alguna oportunidad he tenido que aprender que algunas comidas con algunos tragos pueden generar una indigestión, ¿o no? Ya. ¿Y eso dónde lo he aprendido? O lo aprendí por experiencia, porque lo hice y me cayó mal. Y fui al médico, 3, 4 días con medicamento, o porque alguien me insertó el elemento de la cultura médica indicándome el tema de la precaución. Oye, Roberto, no es recomendable que tú comas o que tengas esta ingesta. Yo creo que 18 panes es suficiente ya por esta vez, ¿no? Yo creo que 4 panes con chicharrón y 4 gaseosas heladas creo que es demasiado por esta oportunidad. Entonces estoy gritando al gastroenterólogo, pero tremendamente. Y no es que yo tenga que ser un especialista en medicina. Nuevamente, tengo un componente de cultura, más de cultura médica me refiero. ¿Qué puedo hacer y qué no debo hacer? ¿O qué sí debo hacer para cuidar mi salud? Bueno, resulta que el derecho público también tiene algunos elementos que nos permiten a nosotros tener una salud jurídica. Porque estamos muy acostumbrados a tener una salud personalizada de bienestar. Perfecto. ¿Quién no quiere estar? Pero también es bueno tener una salud jurídica, como ciudadano responsable, como persona mayor, como contribuyente o lo que fuere. Y para eso es importante entonces saber, por ejemplo, que la constitución política es la norma
que congrega los elementos más esenciales de la sociedad. Y dentro de ella hay un gran capítulo vinculado con la administración pública. ¿Qué regula la Constitución política? ¿O para qué nos sirve, por lo menos, detenernos 2 o 3 minutos a hablar, a reflexionar acerca de la administración pública? ¿Por qué nos sirve? ¿Qué cosa es? Repito, no postulamos a ser constitucionalistas. Lo que postulamos es conocer por lo menos la línea maestra de lo que es la Constitución. Ese estado de emergencia está regulado ¿por qué? Porque la Constitución política refiere que en situaciones de emergencia nacional, el Estado, le hace el gobierno, le hace el Poder Ejecutivo, puede dictar medidas transitorias. 60 días, 30 días de encierro, de cuarentena obligatoria como país, y eso es porque la Constitución lo permite. No, pero tengo que hacer varias cosas. Tenía que ver a mi enamorada, justo de aquí a 7 días. O tengo que ver a mi novio. O tenía que entregarle un paquete a mi hermano. Lo siento, señor. Pero quiero entregárselo a alguien. Señor, le estoy diciendo que lo siento. Estamos privilegiando la salud nacional. ¿Y eso quién dice? Lo dice el Estado a través de la norma. ¿Dónde está eso? En la Constitución política. La Constitución política, por lo tanto, constituye el primer escenario normativo que le permite a la administración pública tener ¿qué cosa, amigos, amigas? Que dijimos en la vista anterior, tener o ejercer potestades públicas. Potestades públicas. ¿Mm? Ustedes, en el lado físico donde están, y yo en el lado real donde estoy, ¿tenemos potestades públicas? Les invito a pensar. Termina nuestra sesión, ya salimos, un estiramiento corporal, salimos por el parque de nuestra comunidad y vemos que 2 personas están peleando. Y entonces, como yo he visto mucha película, mucho Netflix en esta época de cuarentena, entonces asumo que tengo, digamos, capacidades para poder hacerle un uppercut y de pronto detenerlos y llevarlos a la comisaría. Correcto. Entonces, aplico una llave maestra a uno y a otro. Y digo, lo siento, señor, mi composición ergonómica, pues soy 1,95 m, pura fibra, me permite llevarlos a la comisaría. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy deteniendo a una persona. Les estoy realizando una interdicción de su libertad personal. Sí, porque la persona que tengo en mi brazo derecho, cuyo cuello sale, y en el otro también, diría, señor, permítame decir algo antes que fallezca, porque ya estoy ya con un poquito de oxígeno. ¿Usted es policía para que me detenga? Y le diría, no, no soy policía, pero quiero postular a hacerlo. Es que resulta que la policía es la única autoridad en el Estado que puede detener en flagrante delito. Usted es un vecino como yo, así que por favor suelte su brazo que ya me estoy ahogando. Tengo 5 segundos de vida. Y entonces el ciudadano suelta a esas 2 personas. Nosotros no tenemos potestad pública de detener a otro ciudadano. ¿Quién la tiene? La policía. Investiga en su autoridad. Es la única autoridad que nos puede detener. Nadie más nos puede detener. ¿Quién puede imponer una papeleta por infracción de tránsito? La policía de tránsito, pues. No el jefe del serenazgo, no el director general del centro médico, ni nada por el estilo. No, no, no puede. Y como no puede, simple y llanamente tiene que estar
Eso en una aspiración de su ámbito personal. Tan simple como eso. Bueno, la Constitución política regula entonces el poder político, el poder público. Eso es lo que regula, amigos, amigas. ¿Y a quién se lo entrega? A la administración pública. ¿Ok? Le entrega la cuota de poder. Miren qué maravilloso es el poder. ¿Quién de nosotros no quiere tener el poder? Hay una canción, ¿no? Incluso, ¿no? Que dice algo así como, yo quiero poder y más poder. Hay una canción contestataria, ¿no? Quiero el poder. Todos ansiamos el poder. En nuestra empresa, todos quisiéramos ser el gerente general. Bueno, de repente no todos, pero sí más de uno. De repente en nuestra institución pública, de repente quisiéramos ser el director general o jefe. De repente, si tenemos ambiciones políticas, todos quisieran ser presidente de la República o ministro. ¿El poder? Bueno, ¿el poder dónde está? En la Constitución política. Siguiente. Leyes de creación de las entidades públicas. Siguiente, perdón. Ay, gracias. Siguiente en el sentido de la viñeta. Leyes de creación de las entidades públicas. Las entidades públicas no nacen por el pensamiento, no nacen por un acuerdo de directorio, no nacen por una declaración política. Las entidades públicas nacen por ley. ¿Y por qué? Porque toda institución pública que nace tiene una finalidad pública. Y esa finalidad pública tiene que pasar por el filtro ¿de quién? Por el filtro del control político que lo tiene el Parlamento, que es otra parte también de la administración pública, pero en su faceta del poder legislativo. Y entonces, cuando se dice, oye, yo necesito tener una entidad pública que se encargue de regular el patrimonio nacional, el patrimonio cultural. Entonces el Parlamento piensa, luego existe, y dice, hay que emitir una ley creando el Ministerio de Cultura. Porque el Ministerio de Cultura es un ministerio joven, tiene 8 o 10 años más o menos. Y entonces creó el Ministerio de Cultura. ¿Para que cumpla qué cosa? Finalidades públicas. ¿Qué cosa? Conservar la memoria de la historia nuestra, la memoria del país y revalorar una serie de valores tangibles e intangibles. Pero se da porque se crea mediante ley. Mañana más tarde de repente es necesario crear otra entidad pública por ese tema de la COVID-19. Y entonces habrá que generarle un nuevo espacio en la administración pública, un nuevo cuadradito en ese gran organigrama del Estado, un cuadradito más. Bueno, es importante. Cuando esas entidades ya han sido creadas, amigos, amigas, tienen a continuación algo que se denomina su ley de organización y funciones. Es decir, de cómo van a funcionar al interior de ella. Y entonces viene lo que se puede llamar la simetría, la similitud. Todos los ministerios, que son 18, tienen una organización similar. Todas las municipalidades distritales tienen una organización similar. Todas las municipalidades provinciales tienen una organización similar y así también con los gobiernos regionales. ¿Ok? Pero hay algunas entidades públicas que tienen algunas particularidades por razones de la materia que tienen a su cargo. A ver, si yo les digo, amigos, amigas, ¿qué es el IPEN? IPEN. A ver, ¿quién me contesta? Ahora sí abrimos, Melissa, los micrófonos, o Sara, quien corresponda. ¿Quién me dice qué es el IPEN? Un punto más, ¿ah? Un punto para el examen final. ¿Qué es el IPEN?
Instituto Peruano de Energía Nuclear. Bueno, El Instituto Peruano de Energía Nuclear. Respuesta correcta. Perfecto. ¿Ok? El Instituto Peruano de Energía Nuclear tiene una organización casi convencional. Pero ¿será que su quehacer en lo técnico, en lo científico, tiene una particularidad o no? Que no tienen todas. A ver, ustedes me pueden traer, imagínense que pudiéramos hacerlo, ¿no? A ver, el informe jurídico del Ministerio de Trabajo que regula el tema de la suspensión perfecta de labores. A la 1, a la 2, a las 3, vamos volando al Ministerio de Trabajo y conseguimos. Quien venga primero a la SBN, sexto piso, 10 puntos. Si estuviéramos en el mundo real. Perfecto. Hacemos la misma propuesta. A ver, señoras y señores. ¿Quién nos trae 10 neutrones del Instituto Peruano de Energía Nuclear? 20 puntos. Ya exonerado el examen. A ver, traigan 10 neutrones. O 5 protones. Ya no 5, ya mucho. De repente pesa demasiado. 3. ¿Lo pueden traer? ¿Lo podemos traer? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No. ¿Por qué, doctorcita? Si yo le doy una cajita de Tecnopor y le doy una pinza, ¿lo podría traer o no? Son 3 nomás lo que estoy pidiendo y están exoneradas del examen final. Poco complicado, ¿no? ¿Alguien de nosotros conoce qué cosa es un protón o un neutrón? Salvo que hayan ingenieros de energía nuclear o estudiantes de la uni o lo que fuere, un poco difícil, ¿no? Es un átomo. Las partes de un átomo. Las partes de un átomo. Y díganos, estimada Maricielo, ¿y qué cosa es un átomo? Es la parte más, bueno, hasta hace unos años tenía entendido la parte más pequeña de los organismos en sí, ¿no? Ya. ¿Y el átomo, cómo lo toco? ¿Cómo lo agarro? Es intangible. Es intangible. Pero existe. Claro. Es como el oxígeno, ¿no? A ver, ¿quién trae 1 litro cúbico de oxígeno? De hecho, sí se puede científicamente, ¿no? Pero no es convencional. ¿Ah? en un balón. Con un balón. Muy bien, claro. Un balón, claro. Pero, En un balón de oxígeno se pero si podría no traer. tuviéramos ese balón, a ver cómo lo traemos. ¿Complicado o no? Bueno, ¿a qué quiero llegar, amigos, amigas? Quiero llegar que en el Estado, en la administración pública, hay actividades convencionales, repetitivas, reiterativas, y hay algunas otras actividades que son particulares. Y al ser particulares, a su vez requieren una organización particular, ¿o no? Claro, por supuesto. Y a su vez requieren protocolos particulares. Y si requieren protocolos particulares, un poquito antes, ¿qué tiene que haber? Normativa especial. Para que la comunidad científica de ese quehacer tenga claro cuáles son las reglas que el Estado ha dictado. ¿O no? Respuesta sí. Bueno, esas son las leyes de organización y funciones. ¿Qué más encontramos? Tenemos una norma que se denomina el Texto Único de Ley del Procedimiento Administrativo General. Para todos ustedes que ya laboran en el Estado, seguramente muchos deben laborar en la administración pública, con toda seguridad han escuchado esta palabra o ese término meofonético que se denomina LEPAJ, ¿no? LEPAJ. Es una consonancia, digamos, ¿no? Es un término fonético. Ley del Procedimiento Administrativo General. Y esta ley es una ley transversal a todos, a todas las entidades públicas
y a todos los que laboramos en el Estado. Es algo así como la catequesis de la administración pública. ¿Mm? Necesitamos tener el conocimiento de las líneas matrices de esa norma. Y es una norma que tiene fundamento constitucional. Tiene fundamento constitucional. Porque regula en gran parte las potestades de la administración pública, pero también tiene algo particular que es importante que ustedes sepan. Las limitaciones de la administración pública. Hace unos instantes dijimos que nosotros como ciudadanos o ciudadanas no podemos detener a una persona, ¿o no? Una dama, alguna de ustedes dicen, no, pero yo postulo a Ranger en versión femenina, y si veo a alguien que va contra la ley, yo la detengo. No lo puede hacer. Claro, hay por ahí una ley que se llama la detención ciudadana, ¿no? Que es ese cachito, ese pedacito de tiempo en donde un ciudadano, ante una situación flagrante, interviene, pero luego la autoridad asume su rol y dice, gracias ciudadano responsable por haber arriesgado su vida, pero a partir de ahora yo soy quien toma la rienda del asunto, ¿no? Ya, hay una ley por ahí, un poquito de algunos años. Una persona, un caballero, tampoco puede detener a los autos. Levanta su brazo y dice, señoras y señores, detengan. No lo puede hacer. Porque es muy posible que más de un conductor se empiece a reír. Y dice, oiga señor, pero usted ¿por qué me está deteniendo si usted no es policía? No tiene el poder público. Bueno, las entidades públicas también tienen limitaciones. Hay cosas que no pueden ni deben hacer. Y una de las cosas que no deben ni pueden hacer es que con su actuación pública transgreda los derechos fundamentales y los derechos personales de los ciudadanos. Eso, en términos generales, ¿dónde está? En la Ley del Procedimiento Administrativo General. Un ejemplo. En un tiempo normal y en un tiempo anormal como el de ahora, o diferente, para decirlo con propiedad, tenemos el derecho de presentar documentos en una mesa de partes, ¿cierto? Ya. ¿Dónde está ese tema de la mesa de partes? En esa ley del procedimiento administrativo general. ¿No? Ahí está la ley. Ahora estamos en un mundo virtual. ¿Hay mesas de parte virtual o no? Sí, hay mesa de parte virtual, claro. Vaya, vaya que sí hay. ¿Y por qué no puede dejar de haber una mesa de parte virtual? Porque si no la implementa una entidad pública, está vulnerando mi derecho como ciudadano. Porque la ley, una vez que ya se ha liberado este tiempo de cuarentena, cuando todos estuvimos en casa encerrados, como varios meses, los plazos se suspendieron, ¿se acuerdan? Los plazos se suspendieron. Se suspendieron inclusive hasta límites como el tema del pago de servicios públicos. ¿Sí o no? Entonces, los servicios públicos que están a cargo de particulares, pero autorizados por una concesión, se dijo, señoras y señores, si el público, los ciudadanos, no están produciendo, entonces se acumula el recibo 1 con el recibo 2. Y se acumula el recibo 2 con el 3. Porque no había, pues. ¿Se acuerdan o no? Y entonces, eso solamente quien lo puede hacer, disponer, el Estado. Pero resulta que se liberó ya el Estado y me viene un recibo de 300.000 soles ya, por exagerar. ¿Tengo que reclamar o no? Tengo que reclamar, claro. ¿Y dónde reclamo? En una mesa de parte. En una mesa de parte física y en una mesa de parte virtual. Porque reclamar cuando tengo indicios o cuando tengo razón constituye ¿qué cosa? Un derecho cívico, un derecho ciudadano. Tengo derecho a reclamar.
¿Mm? ¿Ustedes tienen derecho a reclamar o no en este curso? ¿Sí? Sí. ¿Qué podrían reclamar, por ejemplo? Que venga un profesor más chévere. ¿Sanguchitos podrían reclamar? ¿Que les manden un Rappi a sus casas? ¿Mm? ¿Sí? Pancito así con su laminado y su gaseosa de 300 centímetros cúbicos. Para reclamar, debo tener ¿qué cosa? Un derecho subjetivo. ¿Y el derecho subjetivo dónde está? Otra vez en esa antipática frase denominada la ley. Lo que ustedes tienen en estos momentos no es un derecho. Y ojo, lo digo con el mayor respeto y afecto, ¿eh? Lo que ustedes tienen en estos momentos ahora es un beneficio, que se lo han ganado porque seguramente ha habido un proceso de selección, ¿no? Se han inscrito a tiempo, han dejado algunas coordenadas, ha habido alguna valoración seguramente, y después de eso salió la lista. Y dentro de esa lista están ustedes. ¿Sí? La administración pública, representada por la SBN, ha considerado que este curso constituye una función estatal que cumple fines públicos para preparar cuadros que en su momento puedan ingresar a la administración pública o eventualmente vinculados con la administración y disposición de los bienes del Estado. Y por eso este curso entiendo que es multidisciplinario, ¿no? Tiene diversas áreas, diversas materias. Y entonces ustedes tienen el beneficio de haber ingresado. Cuando ya tienen el beneficio, se configuran también derechos, ¿no? Pero también se configuran ¿qué cosa? Al lado del derecho, ¿qué cosa hay? Una obligación, pues. Porque seguramente tiene que haber una regla, ¿no? Mínimo 80% de asistencia, ¿no? Porque yo de repente veo, Pepito entró de 6:30 a 6:35. Pepito se fue a las 6:36 y Pepito nunca regresó. Pero Pepito de repente va a reclamar su diploma. Siempre Pepito entraba de 6:30 a 6:35 y se iba a las 6:36, mientras todos sus compañeros se quedaban hasta las 9 de la noche. Y Pepito va a reclamar seguramente su diploma. Dice, señoras y señores, quiero mi diploma. He asistido a todas las jornadas de la SBN. ¿Sí, señor? Sí, por supuesto. Ustedes pueden verificarlo. Un ratito, señor. Como esta plataforma de repente me da la bondad de verificar cuánto tiempo estoy en plataforma, yo puedo chequear que Pepito de repente ha estado solamente 5 minutos. 5 minutos por cada jornada, de hora y 30 o de 3 horas, es ¿qué cosa? El 3%. Y la regla de juego de repente es 80%. ¿Ok? Cierro entonces. Hay que distinguir derecho, beneficio y privilegio, que son otros elementos, pero eso será ya en otro curso. Ley orgánica del Poder Ejecutivo. El gobierno, la sumatoria de los 18 ministerios, forman el Poder Ejecutivo. Son los únicos que forman el gobierno. El alcalde no es el gobierno. Mi alcalde simpático, ese de 1,90 m, por el que suspiran varias personas, ese no es gobierno. No es gobierno. Es una autoridad, sí, pero no es gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y administración pública? Es que el gobierno puede dictar medidas, políticas nacionales, políticas sectoriales, pero además hay un componente político. ¿Quién le da dinero a las municipalidades? ¿Quién? De acuerdo a la Constitución y a las leyes, el gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno nacional representado por el Poder Ejecutivo. ¿Mm? Entonces, el Poder Ejecutivo, que es la sumatoria de los 18 ministerios, tiene una ley ad hoc. Y luego viene una ley que está muy en boga, que se denomina la ley del servicio civil.
que constituye la norma que configura la mejor plataforma para que tengamos una administración pública competitiva y de méritos. Si ustedes en algún momento van a ingresar a la administración pública desde el lado profesional, es bastante probable que cuando ingresen a la entidad que lo hagan, ya esté insertada en el servicio civil. Y las reglas de juego del servicio civil indica meritocracia. Es decir, ¿puedo llegar hasta la cúspide? Sí, muy probable. Pero tendrá que ser como una canción que dice así: despacito, uno tras otro. Salvo que sea un cargo de confianza político, yo desde la base puedo llegar hasta la cúspide. Pero son los cargos políticos de confianza. Cuando soy joven, ingresaré poco a poco. Practicante número 1, practicante número 2, asistente 1, asistente 2, profesional 1, profesional 2, ejecutivo 1, ejecutivo 2, director 1, director 2. Poco a poco tengo que llegar. Y eso, cada paso será a propósito de ¿qué? De mis credenciales, ¿o no? Mi meritocracia, la meritocracia. Siguiente, por favor. Si algo encontramos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, es la foto de quienes conforman la administración pública en conjunto, en términos macros, en términos macro. Y entonces allí encontramos la foto general. Y es muy importante que ustedes lo conozcan. 1. El Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Dijimos. Lo hemos dicho hace 40 minutos y lo hemos reiterado varias veces. A ver, del otro lado virtual, amigos, amigas, ¿quién me dice qué es el Poder Ejecutivo? A ver, quiero, por favor, regálenme sus voces. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? En palabras sencillas, no tienen por qué ser en palabras tan exóticas, tan complicadas. Bueno, doctor, está conformado por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, y que bueno, también conforma también los gabinetes ministeriales, ¿no? Respuesta correcta, Maricielo. Maricielo, ¿verdad? Muy bien. Correcto. El Poder Ejecutivo constituye ese colegiado que tiene como pilar el presidente de la República, los vicepresidentes, que tienen funciones muy protocolares, muy simbólicas, el presidente del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros y los ministros que están a cargo de los ministerios. Todos esos señores y señoras en conjunto forman el Poder Ejecutivo. Y ellos tienen, ¿qué cosa? Gran parte de esto que se denomina el poder político. ¿Sí? El poder político. Porque tienen capacidad, entre otras, como veremos, la capacidad normativa. ¿El legislativo constituye administración pública? Sí. Tiene su lado de administración pública también, porque no es solamente el lado legislativo. Al costado del poder legislativo y del, digamos, lo que es propiamente el Parlamento, hay ¿qué cosa? Oficina de administración, oficina de tesorería, oficina de personal, etcétera, 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 ¿no? Pues bien, eso es lo que ocurre. Eso constituye cada actividad pequeña o mediana, una función estatal. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino ese tema de la pandemia y se cerró la Plaza Bolívar y los noticieros daban cuenta que algunos trabajadores querían ingresar o algunos proveedores querían ingresar al Parlamento para cobrar unos cheques o entregar documentos o no? Y se les decía, no se puede ingresar. No se puede ingresar. Porque hay restricciones. Los primeros días, ¿no? Apenas.
Lo mismo ocurrió cuando se cerró el Parlamento, ¿no? De manera constitucional, al margen que tengamos nuestras propias ideas o convicciones. El Poder Judicial también tiene su parte de administración pública. No nos estamos refiriendo a los jueces, nos estamos refiriendo a las actividades estatales. El Poder Judicial compra carpetas o no, compra sillas o no. ¿Sí? Compra sillas. ¿Y cómo los compra? Con procedimientos, que son procedimientos de contrataciones públicas para todos igual. El Poder Judicial requiere servicios de limpieza. Sí, requiere servicio de limpieza. ¿El Poder Judicial compra papel bond? Sí. Es decir, realiza una serie de requerimientos y actúa en su parte administrativa como otras entidades públicas. Gobiernos regionales. ¿Qué de particular tienen los gobiernos regionales como administración pública? Hoy por hoy, tiene como particularidad que los gobiernos regionales han asumido competencias y atribuciones que antes les correspondía ¿a quién? Al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha desembalsado, por decirlo así, muchas de sus actividades y se los ha transferido, conforme a ley, a las direcciones regionales. Si yo les hago una pregunta, ¿qué es una direza? Direza. Dirección ¿Cuál Regional es de la Salud. respuesta? Regional de Salud. Dirección Regional de Salud. Respuesta correcta. Entonces, si estoy en Arequipa, tendrá que haber una direza-Arequipa. Si estoy en Cajamarca, tendrá que haber una direza-Cajamarca. Antes, esa función estatal lo hacía desde Lima, el gobierno nacional. Y eso tenía que ver con la administración pública clásica, ¿o no? Porque el papelito de Arequipa tenía que llegar ¿a dónde? A Lima. Y el papelito de Cajamarca tenía que llegar a Lima. Hoy no. Los problemas de Cajamarca, de salud, administrativos me refiero, ¿quiénes los tienen que resolver? Cajamarca. Los problemas de Arequipa, Arequipa. Y así sucesivamente. De tal forma entonces que hay una proximidad. Nótese, para no agotarlos, nótese que en todos estos casos de la administración pública, como gobiernos locales, organismos públicos, etcétera, transversalmente quien está detrás él es lo que se conoce dentro de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es lo que se conoce como el mando o el gobierno de quién, del ciudadano. El ciudadano es el que merece la atención del caso. Es el que merece la atención del caso. Ustedes quieren pagar el impuesto predial de sus casas, de sus domicilios, de sus viviendas. Ustedes tienen la plata. ¿Qué es lo que necesitan entonces tener? ¿El canal de pago no? Porque platita hay de repente. Lo que falta es tiempo para gastarla. Pero si quieren pagar el impuesto predial, la pregunta es, ¿dónde lo pagan? Tendrá que haber un canal virtual de pronto. Una cuenta bancaria de la municipalidad X o Z. ¿Para qué? Para que hagan la vida de ustedes y la mía de la manera más amable y más llevadera. ¿Cuántos de ustedes hacen transferencias bancarias solamente por el móvil? ¿La mayoría o no? Ya no tenemos que ir al banco. Muy poco. Salvo unas, de repente, operaciones un poco complejas, ¿no? Pero después de eso, tenemos eso. Bueno, en esta fotografía de la administración pública, encontraremos que la función estatal se dirige esencialmente hacia el ciudadano. Y ese entonces es el gran reto de la administración pública. Todo lo que hacemos en el sector público tiene mayor
o mediana incidencia en el ciudadano, de atenderlo a él. Hay algunas actividades estatales que tienen una mayor cercanía al ciudadano y hay otras que no lo tienen tanto. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales dirige sus funciones, sus recursos y todas sus capacidades esencialmente ¿a quién? A las entidades públicas. Porque las entidades públicas son las que son propietarias o titulares ¿de qué? De bienes estatales. Los particulares no somos propietarios de bienes estatales, ¿no? Entonces, su primera línea de acción de la Superintendencia de Bienes es a favor de los entes públicos. Pero también hay particulares, claro que sí, de otros tipos de servicios administrativos. Bueno, también a eso se allana y dirige sus fuerzas y sus recursos. Pero, por ejemplo, una posta médica, ¿a quién dirige sus recursos y capacidades? Esencialmente. Una posta médica realiza todos sus protocolos en el ciudadano. ¿Y ese ciudadano cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama el ciudadano que va a una posta médica? ¿Qué nombre tiene, amigos, amigas? Díganme. Gánense un punto. ¿Administrado? No. Tibio. Paciente. Clientes. Paciente. Otro nombre. Porque yo voy a una posta médica no para Paciente. preguntar, señor, ¿hay entradas para el cine? Señor, aquí venden sanguchitos triples. No. Por lo general yo entro a una posta médica porque he tenido un incidente en mi salud, ¿o no? Claro, comí 4 panes de, ¿qué dijimos? 4 panes de chicharrón, 4 gaseosas heladas. Y que tuve una gran indigestión. Y entonces voy a la posta médica porque es una atención primaria. Voy como ciudadano, pero en mi condición de paciente. Y me tienen que dar la atención. Claro, voy a pagar mi ticket, ¿no? 5 soles, 10 soles, lo que sea. Haré mi colita, pero finalmente me atienden y me dan mi ibuprofeno o mi paracetamol, lo que corresponda. Bueno, hay servicios públicos que son más cercanos al ciudadano y otros un poquito no tan cercano, un poquito más lejano. Pero eso no quita que el ciudadano no esté presente. ¿Ok? Siguiente vista, por favor. Bueno, en la ley del Poder Ejecutivo encontramos eso lo que ya dijo nuestra compañera Maricielo, es esta tal cual la composición del Poder Ejecutivo, ni siquiera para engañarles. ¿Ok? Pero nos faltó alguien. Dijimos hasta 4, ¿no? Los ministerios. Las entidades públicas forman parte también del Poder Ejecutivo. ¿Y quiénes son las entidades del Poder Ejecutivo? Las entidades públicas. Las entidades públicas del Poder Ejecutivo son los organismos públicos. Aquellos entes especializados que son algo así como Se paró. Creo que sí. Se congeló su imagen, creo. Sí, se cortó. A ver, ahora. Ahora sí se escucha. Ya. Ahora sí. Gracias. Ya, listo, doctor. Adelante. Un poquito de frío, de repente es el frío que se congeló. Sí, así Les decía, la SBN, ¿a qué ministerio pertenece? Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Respuesta correcta, Noelia, muy amable. Si yo digo Sedapal, ¿a qué ministerio pertenece? Si digo el IPEN, ¿a qué ministerio pertenece?
Vivienda y saneamiento. Energía y minas. Energía y minas. Correcto, respuesta correcta. Y por último, si yo digo Censico, ¿a qué ministerio pertenece? Trabajo. ¿Es pregunta o afirmación? Vivienda y También el de construcción. vivienda y construcción. creo. Vivienda. Creo. Vivienda, construcción y saneamiento. Felizmente que el Internet es una herramienta bien importante. ¿Por qué es importante saber a qué ministerio pertenece? Ustedes dirán, profesor, usted porque ya es bastante mayorcito, ya se lo sabe de memoria. Bueno, un poco también por eso, es verdad. Pero es importante porque nos va a dar la posibilidad de advertir este elemento que se denomina la competencia. Porque la competencia es aquella cuota sectorializada ¿de qué? Del poder. Si yo tengo un reclamo de agua, de consumo de agua potable, no voy a ir a Censico, ¿o sí? ¿Voy a Censico? No. ¿A dónde voy? A Sedapal. Si yo tengo un reclamo que hacer respecto de a ver, se me fue, ya, de que se escaparon los protones y se fueron caminando a mi casa y los neutrones se encontraron con los protones y hicieron una fiesta de Padre y Señor mío y luego me dio intoxicación. ¿A quién voy? Al Ministerio de Energía y Minas. Y le digo, oiga, señor Energía y Minas, ¿cómo es posible que los protones y neutrones estén en mi barrio? Se han metido en mi casa. Miren ustedes el problema que he hecho con los átomos, las moléculas, etcétera, etcétera. Que nuestra compañera Maricelo explicó muy bien. Entonces el elemento competencial implica conocer quién se hace cargo de determinada cuota de una cuota de la actividad estatal. De ahí la importancia entonces de conocer la estructura del Estado. Como ciudadano, como contribuyente, como usuario de los servicios y de repente como servidor estatal cuando ya puede ingresar a una entidad estatal. Cuanto mayor claridad tenga de las competencias y de la organización de la administración pública, obviamente que será más fluida el desarrollo de mis capacidades. ¿Sí? Perfecto. Siguiente, por favor. De la administración pública, los ministerios sin lugar a dudas juegan un papel importante. ¿Ok? Juegan un papel muy importante. Y dentro de eso, aquí tenemos claro un concepto ya legal, ni siquiera lo que uno diga, sino lo que es. Y aquí está lo que dijimos hace unos instantes. Lean el 22.2. Dice, los ministerios establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. ¿Qué es rectoría? ¿Qué es rector? ¿Qué significa ser rector en algo? ¿Qué significa ser rector? Dirigir algo. Dirigir algo. Director, claro, en el sentido de gestión, no de cargo público. Perfecto. ¿Qué más? Máxima autoridad. Correcto, también. ¿Qué más? Hay un elemento. Poder regir. ¿Qué pone? Diga, Leonardo. Poder regir con normas. Poder regir con normas, correcto. ¿Usted dijo antes algo, Cintia, creo? Sí, dictar normas. Dictar normas, correcto. Ok. Falta algo más por ahí, para redondear.
establece los procedimientos que tiene a su cargo También, cuando Noelia, relaciona. vale. Pero hay algo que está flotando. En todas sus respuestas es correcto, pero hay algo que está flotando. Controlar el funcionamiento general de la institución, Eso es a velar nivel por el... interno. Es correcto, Jan, es correcto. Pero hay algo... Cumplir y hacer normas. Dígalo. Cumplir y hacer cumplir las normas. También. A ver, lo sintetizo para develar el misterio. El ente rector constituye o invita a definir la especialidad. La especialidad de la actividad estatal. Porque una regla de la función estatal es que dos entidades no hagan lo mismo. ¿Ok? Una de las reglas de la modernización del Estado o de la organización estatal es que no pueden haber dos entidades públicas que yuxtapongan funciones. Si eso ocurre, una de ellas tiene que ser expulsada. Ejemplo, no puede haber un ministerio que por lo mismo dé la misma constancia. No puede. Solamente uno. No puede haber que dos organismos públicos regulen el mismo procedimiento con los mismos supuestos de hecho. No puede. Entonces, la especialidad constituye la univocidad, en términos de unívoco, el hecho de la competencia. ¿Ok? Eso es un elemento importante de la administración pública. La especialidad. Y eso tiene que ver, ya, pero supera también este módulo, del cual ya quedan tan solamente minutos, es el hecho de establecer los recursos impugnativos, ¿no? De saber a dónde tengo que interponer recursos impugnativos cuando no estoy de acuerdo con sus respectivas decisiones estatales. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la relación entre el derecho administrativo con la administración pública? Recuerde que en los primeros minutos dijimos, pusimos en el panel 3 definiciones de derecho administrativo de 3 personas, 3 académicos versados en la materia. Y una de las cosas que deben tener ustedes presente, sea cuando están fuera de la administración pública o sea cuando están adentro, es que el derecho administrativo es un derecho garantista a favor de los administrados. Cuando yo estoy dentro de la administración pública, todo lo que yo haga tiene que ser en el marco de los derechos y garantías que los administrados tienen conforme a ley. Ejemplo, los administrados tienen derecho a interponer recursos, sí, está en la ley. Los administrados tienen derecho a saber que las entidades públicas cumplen un mínimo de horas, sí, está en la ley. Los administrados tienen el derecho de conocer quiénes son los funcionarios que laboran en una entidad, sí, tienen derecho. Los ciudadanos Audio, doctor. como administración pública relacionada a esos puntos, tiene que ser relacionada con el derecho garantista a favor de ellos, de los administrados. Por ejemplo, ustedes el día de mañana quieren pagar, imagínense, quieren pagar el autovalúo de las casas suyas o de sus padres y van a las 10 de la mañana. Ya estamos en una época de atención regular. Pregunta, ¿podría haber un cartel que diga el día de hoy no atendemos, es cumpleaños del jefe? ¿Podría ser posible eso? ¿Es jurídico eso? ¿Respuesta en coro? No. ¿Respuesta? No. No.
no es posible, jurídicamente hablando. No. Porque está vulnerando mi derecho ciudadano, que es asistir a una entidad pública en horario de atención al público para que yo pueda pagar mi deuda tributaria. Entonces, no porque sea el cumpleaños del jefe, van a cerrar la oficina. Y ahí tiene que ver un cachito con un tema que tiene que ver con los bienes estatales. La normativa de los bienes estatales específica señalan que los funcionarios y servidores públicos no pueden utilizar los bienes estatales para satisfacer pretensiones personales. Yo no puedo ser el quinceañero de mi hija en el patio de la entidad pública donde yo laboro. No, pero el patio es grande y en ese momento nadie lo utiliza. El toldo es de mi costo. No. Tengo que alquilar un patio, un local particular. No puedo utilizar un bien público para realizar el cumpleaños de mi hija. Pero que estoy cumpliendo 30 años de abogado y quiero hacer el almuerzo, ahora que podemos juntarnos. Lo siento, señor, no puede usted hacer un almuerzo particular, invitar a su familia, a sus sobrinos, a sus tíos abuelos, a la entidad pública. No lo puede hacer. Porque las reglas del uso de los bienes estatales no permiten uso personal de sus servidores. Y si lo hacen, incurren en falta administrativa o inclusive en ilícito penal. ¿Ok? Entonces, el contenido del derecho administrativo está vinculado con la organización administrativa, ya lo hemos dicho de alguna forma. Ese derecho administrativo sustantivo de dictar normas esenciales. Lo procesal significa los procedimientos, de cómo esas normas sustantivas se regulan a través de procedimientos. Ejemplo, la forma de cómo yo pago mis tributos. Ese es un procedimiento tributario chiquito, pero ahí se me señala cómo debo hacerlo. Hemos dicho varias veces que la administración pública tiene potestades, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esas manifestaciones de las potestades? Las potestades yo las voy a reconocer cuando tenga capacidad reglamentaria. ¿La SBN tiene capacidad reglamentaria? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Tiene capacidad reglamentaria? Sí. Sí, dice Leonardo. ¿En dónde se manifiesta esa capacidad reglamentaria, Leonardo? A ver. En el ejercicio de su función normativa. ¿Dónde se ve? ¿Dónde lo chequeo, lo reviso? ¿En dónde? A ver. 30 segundos para que me dé su respuesta. ¿Emite resoluciones? ¿En dónde se evidencia esa potestad reglamentaria de la SBN? En la emisión de resoluciones. Quedan 20 segundos. Profesor. ¿10? A ver, falta poquito. ¿Dónde se evidencia esa potestad reglamentaria de la SBN? En la creación de normas, Ginsi, muy bien, pero Ángelo, usted lo ha hecho correcto en el último segundo. En las directivas. La manifestación normativa de la SBN está en las directivas, porque la ley de creación de la SBN y el reglamento señalan que la SBN en su condición de rector dictará directivas que regulen el uso, registro y disposición, administración y disposición de los bienes estatales. ¿En dónde? En una directiva que aprueba el superintendente, o si hay una función reglamentaria estatutaria, una resolución jefatural. ¿Dónde está la potestad revisora de la SBN? ¿En dónde se evidencia? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde se evidencia la potestad revisora de la SBN? ¿Tiene potestad revisora la SBN siendo ente rector? ¿Respuesta? ¿Sí o no? En las resoluciones que emiten. A ver, escriban. La SBN, claro que tiene potestad revisora, porque como es el ente rector,
puede revisar cómo una entidad pública ha realizado su subasta pública. Su función sancionadora, claro que también tiene función sancionadora, porque si una entidad pública ha vulnerado los procedimientos de cumplimiento obligatorio o normas sustantivas, tiene la obligación, inclusive lo dice la ley, de cuando un servidor o un funcionario público ha transgredido la norma, de poner en conocimiento de la Contraloría General de la República. ¿Ok? El artículo 14 de la ley antigua, la 29151, quizá es el artículo 14, el tubo ordenado, texto único ordenado. La SBN tiene la capacidad fiscalizadora, también tiene la capacidad fiscalizadora. Puede ir a una entidad pública previo oficio y chequea y verifica que están haciendo las cosas conforme a qué, a la norma y a las directivas. ¿Ok? Sí, también en su función, en su supervisión, correcto, Noelia, es correcto. Supervisar es ver nuevamente aquello que otros han visto, por su condición de ente rector. ¿Ok? Siguiente, por favor. Miren, en la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el texto único ordenado, el artículo 8, curiosamente ahí se concentra lo que de alguna manera hemos estado conversando, compartiendo durante toda esta hora y 30. Las entidades públicas que conforman el sistema de bienes estatales son las que están ahí en el artículo 8. Y son casi las mismas que están ahí en la norma macro. Sin embargo, ustedes van a encontrar en la parte final que indica que las empresas estatales de derecho privado, ejemplo Sedapal, no se encuentran dentro de el rigor del sistema de bienes estatales. Por alguna razón, porque la ley ha considerado que las empresas estatales, como realizan actividad empresarial, no deben tener el mismo rigor que si lo tienen entidades estatales convencionales. Y ha considerado retirarlo. ¿Okay? Pero eso no quita que no sean entidades públicas, sino que no están bajo el ámbito de aplicación del sistema. Siguiente. Esas entonces, de conclusiones, diríamos que hay matices entre la administración pública, entre entidades públicas. Importante para ustedes, para nosotros, conocer las semejanzas y diferencias entre administración pública y gobierno y reforzar cuáles son los planes de la administración, a saber, mantener o realizar un proceso de modernización constante, un proceso de digitalización que ya nadie lo para. Ya de aquí nos vamos hasta la cima. Ya nadie nos para. Ya el tema de la virtualización ha sido lo bueno de lo malo. Y cuando ya estemos, ojalá esperemos en pocos meses, en un estado nuevamente de como antes, ya lo virtual va a quedar instaurado a través de lo que se denomina desde hace muchos años, de manera teórica, el gobierno virtual. La simplificación administrativa también constituye otro paradigma, porque las administraciones públicas lo que tienen que hacer es menos burocracia, menos complicaciones al ciudadano. Sí. Chicos, el doctor va a entrar en breve para actualizar su ingreso. Recordarles que la lista se tomó los 15 primeros minutos al empezar el evento, y durante la sesión yo hago 2 repasos para verificar la asistencia efectiva. Tal como les indiqué en los requisitos, en los lineamientos, la asistencia efectiva es verificarlos a ustedes participando de la sesión con cámara encendida. ¿Bien? Entonces, igual, el horario de registro de cada uno está grabándose en la sesión del día de hoy. Bien. La grabación de esta sesión se estará colgando en el aula virtual para los que deseen volver a hacer un repaso de las clases del día de hoy. Igualmente, los materiales de los expositores se estarán publicando dentro del aula para que ustedes puedan verificar. Esperamos un momento, sí, para coordinar con el doctor. En todo caso, ya para finalizar, la pregunta que realiza nuestra compañera en el chat
No hay listado al final, no hay una asistencia al final porque el sistema está grabando en el momento de contacto de ingreso, su registro e incluso sus preguntas. Bien, al finalizar simplemente se corta culminando la sesión del doctor. Un momento, por favor. ¿Cómo se podría corroborar la asistencia? Verificar si... Bien, Alberto, te comento. La asistencia, ustedes han registrado sus datos en los primeros 15 minutos, ¿correcto? Yo tengo los datos registrados ya en el chat que están grabados en el sistema Meet. A lo largo de la exposición, somos varios los integrantes del equipo CBN, estamos verificando que cada uno de ustedes se encuentre conectado y presente frente a su cámara. De esa manera nosotros a los nombres que están registrados en el chat dentro del horario de ingreso, les damos un repaso verificando de que todavía se encuentren conectados. Luego de eso, cada clase nosotros lo vaciamos a un registro de asistencia que llevamos para el conteo de estas sesiones. Si deseas conocer cómo van tus asistencias, tu récord de asistencia, me lo puedes hacer saber. Por si acaso, quien les habla es Melissa Peralta, yo estoy a cargo de la coordinación del curso. Bien, en breve, un momento, el doctor, voy a comunicarme con el doctor para ver si es que puede volver a reingresar, si no daríamos por culminada la sesión. Buenas noches, señorita. Justo quería hacerle una consulta. Sí, dime, ¿con quién hablo? Soy Daisy Rocha y el correo para poder acceder a estas clases recién me ha llegado a las 3 de la tarde. Y bueno, hasta ese momento yo pensé que no iba a estar dentro de, digamos que, del curso, ya que, digamos que han habido algunas observaciones en cuanto a los requisitos. Pero a pesar de ello, recién tomé conocimiento a las 3:50 de la tarde, lo cual se me hizo imposible acceder dentro de los 15 minutos que, supuestamente se había establecido para poder acceder al tema del registro de la asistencia. No sé si habría algún inconveniente en mi caso, porque yo he entrado... Daisy, me dices que el horario, me dices que tú estás en el último grupo, ¿verdad? En el de lo que se hizo la última revisión. Claro. Claro, yo te entiendo. Yo, el equipo de capacitación, el equipo CEU envió diferentes correos electrónicos en distintos horarios. Si estás en el último horario como indicas, claro que se va a tener consideración tu momento de ingreso, porque por bloques se ha enviado la asistencia desde temprano. A tus compañeros les llegó mi comunicado de bienvenida temprano, inmediatamente después les he enviado el enlace, y si perteneces al último bloque, pues efectivamente has tardado en conectarte. No hay inconveniente, Daisy, yo lo voy a tener en cuenta para el día de hoy que vamos a vaciar el listado de asistencia. Recordarles, chicos, también que no tengan ninguna duda en comentarme o trasladarme sus consultas en todo lo que concierne al curso. Si es que culminada la sesión no pudieron acceder al aula virtual, si es que no pudieron descargar el material, si de repente se les hizo difícil hacer la descarga del material del aula, si desean que se lo mande a su correo electrónico, los que deseen ver el sílabo, bueno, en realidad toda la información que le requieran ya está colgada en la plataforma. No obstante, algunas personas tienen consultas respecto de los ponentes. Alguien me estuvo comunicando ya por correo electrónico cómo van a hacer con las preguntas que quedaron pendientes del doctor Mas. Efectivamente, esas preguntas, como les indiqué en el chat, están siendo trasladadas al correo del doctor Mas para que él pueda atenderlas en su momento y, por supuesto, se las vamos a derivar a los interesados. Bien. Me voy a encargar de acompañarlas en estas 4 semanas en todo lo que concierne la tutoría y la coordinación. Si tienen alguna duda respecto de sus documentos, ese filtrado está a cargo del equipo. No lo veo directamente, pero tienen que realizarlo con el correo del curso extensión. Ese sí lo van a derivar ahí. Si me envían a mí la consulta, de igual manera les diré que lo voy a derivar a la persona indicada. Recordarles, chicos, sobre todo, y eso va para todos los que están conectados, todavía somos postulantes, todavía las vacantes fijas no están, porque hay muchas personas que estamos ahorita presentes y que estamos en condición de accesitarios. Lo que significa es que aquí quienes van a quedar van a ser los verdaderos vencedores. Recuerden que las 2 primeras semanas son la de temas generales y luego viene una evaluación. Y ahí
va a haber otro número después de quiénes serán los aprobados, ¿correcto? Recuerden que se está validando el porcentaje del curso en el examen parcial, en el examen final y sobre todo en las asistencias, chicos. Eso les va a valer bastante. Si bien es cierto, nuestro sílabo y nuestras bases indican que pues con un 80% ustedes tienen la posibilidad de aprobar, pero ese 20% reflejaría que ustedes, en un caso hipotético negativo, faltarían a 4 clases que vendrían a ser en un menor porcentaje, pues 8 sesiones, 8 cursos diferentes. Y de repente esos cursos diferentes de los cuales ustedes dejan de asistir estén las preguntas claves para su evaluación. Así que les agradecería que mantengan la persistencia, que asistan a sus clases, que tomen nota. He visto muchas personas tomando nota de las exposiciones del doctor, de ambos doctores, y eso es bueno, porque eso les va a apoyar al momento de la evaluación. Bien. Permítame ahora sí un minutito para poder cerrar el evento. Un momento. Bien, chicos, ya volví. Sí, pues efectivamente el doctor Jiménez ha tenido un inconveniente con la señal del internet, ya escapa de su posibilidad de volver a conectarse, pero está con nosotros el doctor Mas, quien va a cerrar el día de hoy nuestro curso. Doctor José, adelante, por favor. Gracias, Melissa. Bien, lamentablemente hay cosas que no se puede controlar. Mucha parte es parte de las eventualidades que se presenta en esta nueva forma de vida, de formación académica, vía este mecanismo. Quería nada más que agradecer el apoyo de parte del doctor Roberto Jiménez Murillo, a quien ustedes han escuchado en esta segunda exposición. Él es un profesional, como les mencionamos al inicio de esta parte expositiva, un abogado que se ha formado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Yo le conocí ahí muy joven. Les cuento que inicié en la Superintendencia de Bienes Nacionales a los 23, 24 años, yo allí, como practicante. He seguido, digamos, labores en esa entidad por varias áreas y gran parte de mi vida profesional y formación familiar la he obtenido de esa entidad. Es una entidad que ha ido reflexionando, mejorando, reformándose, que es lo que debe hacer una entidad pública, ¿sí? Es una entidad pública que debe pensar siempre en el ciudadano, que debe pensar siempre en mejorar sus servicios, que debe mejorar sus procedimientos. Y resumo con una palabra de un caso muy emblemático. Para sacar el título de propiedad de un terreno del Estado, al año 1999-2000, la firmaba el presidente de la República. ¿Ya? O sea, para sacar una resolución reconociendo un terreno como propiedad del Estado, pasaba por N niveles para llegar al presidente de la República. Imagínense lo burocrático que era. Hoy pasa solamente por 2 instancias, ¿ya? Los profesionales que van a campo, que pueden ser de acá a unos meses ustedes, que van a campo y delimitan un terreno, toman las medidas, los perímetros, y el abogado que vuelve a campo ya hace un informe técnico legal y lo firma y se eleva al superior, que es el jefe, y firma el documento y ya está. Ya está el título. No tiene que pasar al director, no tiene que pasar al superintendente, tampoco al ministerio, tampoco al presidente del Consejo de Ministros, ni siquiera al presidente. ¿Cuántos años y horas de trabajo se ha reducido en esa simplificación administrativa? Sin duda que son un montón de recursos, de tiempo, de horas, hombre. Entonces, buena parte de ese procedimiento, de esa fase, era innecesario. Eso es lo que se denomina eliminar las cosas que no tienen valor agregado de un producto, ¿sí? Entonces, ustedes que están acercándose a estos temas, seguramente que van a aportar mucho y estamos convencidos de eso.
y se les felicita nuevamente a los que han logrado obtener las vacantes y se cumplan con los requisitos, y estamos seguros que luego esto va a retornar a la formación de ustedes mismos y a la organización y mejora de la administración pública en general. Agradeciendo nuevamente al doctor Roberto Jiménez por no estar presente, pero igual queda grabado, y le transmito a ustedes. Roberto Jiménez tiene algunos libros, algunos ensayos escritos sobre propiedad estatal, búsquenlo en internet, lo van a encontrar, es un gran profesor, y felicitaciones nuevamente por este inicio de curso, que seguro va a ser muy exitoso. Muchas gracias a todos y gracias, Melissa.